aquejan al trabajo y algunas organizaciones fundamentalmente. Se está viendo ya la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí, aquí está. bien, entonces voy a empezar como les comentaba, a dar el marco genérico y el objetivo pues es presentarles a ustedes la importancia de esta norma, sus conceptos y su análisis en un centro de trabajo. Ustedes saben que las normas oficiales mexicanas establecen obligaciones fundamentalmente y pues en el contexto de la norma ya aplica a partir del 23 de octubre del 2019 una serie de situaciones que deberían de tener las empresas concretadas en sus centros de trabajo y para este otro 23 de octubre estar la completa vigencia de la misma. Entonces, en estos aspectos yo quiero comentar algunos datos y hechos, o hechos y datos. 7 de cada 10 trabajadores padecen estrés en México. 37 millones de personas padecen de trastornos de sueños por el trabajo. 85% de las organizaciones en el país son tóxicas. El ausentismo laboral representa el 23.8% de la pérdida de productividad. El ausentismo agrega 67% más de trabajo al colaborador. El 48% de los colaboradores que asumen las tareas de los compañeros por ausentismo sufren distrés, angustia, sufrimiento físico o mental, malestar, dolor, tensión, ansiedad, desasosiego, zozobra, pena, aflicción, desolación, peligro o apuro según el contexto. El estrés es causa de relaciones disfuncionales en el ámbito familiar. Esto lo dice la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. Hechos. La continua exposición al estrés laboral puede derivar en afecciones fisiológicas como, y aquí podemos tener una breve lista, cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la tensión arterial, dolor de cabeza, lumbalgias, etc. Abatir con sentido de urgencia las prácticas que se llevan a cabo en perjuicio de la salud de los trabajadores y propiciar un cambio en el enfoque hacia el trabajo, comprometiéndose los responsables de los centros de trabajo y las organizaciones con el desarrollo humano y con la protección y el fomento de los derechos laborales de sus trabajadores. Y aquí es donde está el marco pues, mundial. Las Naciones Unidas, en el año de 1999, en el Foro Económico Mundial de Davos, manifestó la necesidad de adoptar y promover los principios universalmente aceptados con valores y objetivos éticos alineados a políticas y prácticas corporativas. El Acuerdo Mundial invita a los líderes empresariales a que fomenten y apliquen en sus negocios los 10 principios del Pacto Mundial en el campo de los derechos humanos, trabajo y medio ambiente. Bueno, en este contexto particular de datos, en esta intención de las Naciones Unidas, el Foro de Davos, de adoptar y promover principios universalmente aceptados y éticos y aplicar las empresas un alineamiento hacia estos 10 principios, pues en México tenemos uno de los primeros pasos. Y uno de los primeros pasos, pues es la publicación de la norma 035, de la llamada norma 35, en el año de 2018, el 23 de octubre. Y obviamente esta norma enfoca básicamente dos conceptos principales: la identificación, análisis y prevención de los factores de riesgo psicosocial a los que está expuesto el trabajador. Y una segunda parte en la promoción de un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Y aquí voy a ir de alguna forma dando un poco de pauta a los conceptos principales, dado que uno de los conceptos principales son los factores de riesgo psicosocial. Ya vimos a todo lo que está expuesto el trabajo, todos los aspectos que puedan estar mermando tanto la salud como la productividad de las organizaciones, los aspectos de malos tratos, los aspectos de ausentismo, los aspectos de cómo se le carga la chamba a la persona que de alguna manera suple, el cómo de alguna manera no se hacen responsables de llegar a tiempo a su trabajo y los turnos se tienen que doblar y en fin, una serie de situaciones que van afectando la salud del trabajador. Por eso una importancia de la norma es abatir cuanto antes y con sentido de urgencia esa práctica o esas prácticas
pues que de alguna manera se dan en las organizaciones empresariales, en los centros gubernamentales y en cualquier centro de trabajo. Entonces, factores de riesgo psicosocial, ¿cómo se definen en el tenor de la norma y en los numerales de la misma? Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de las naturalezas de las funciones del puesto de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Entonces, este es un primer factor de riesgo psicosocial y ustedes saben, obviamente, que lo que la norma obliga es a abatirlos, es a reducirlos, es prácticamente a ponerlos en control y fundamentalmente, pues, totalmente resueltos. Y en los factores de riesgo no solo hablamos los aspectos que tocan la salud del trabajador, como todos estos aspectos que se señalan en esta lámina. También estamos hablando de condiciones de trabajo, estamos hablando de higiene y de seguridad, estamos hablando de condiciones laborales, de sueldos, de salarios, de primas, de todo lo que de alguna manera la ley ya tiene establecido y regulado y que de alguna manera todos, de alguna manera, en nuestra orientación al trabajo y a los trabajadores, les tendríamos pues que estar cubriendo. Si se pagan mal los sueldos, si no se pagan los sueldos que marca la ley, etcétera, etcétera, es un factor de riesgo psicosocial. Entorno organizacional favorable. Esto es muy interesante porque esta norma obviamente va a traer al trabajo el valor de la persona, de su dignidad, de los aspectos éticos, morales que se puedan seguir en cualquier práctica de alguna manera de trabajo decente y particularmente con los valores de integridad, de honradez, de respeto al otro y a la persona y todos estos aspectos que han sido promovidos por las empresas socialmente responsables. Aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia. ¿Cuántas empresas se quejan de que no hay compromiso, de que los trabajadores no están con la camiseta puesta, en fin? Este tema pues ha sido ya resuelto desde el desarrollo organizacional en las prácticas de los 80, cuando se hablaba de dar participación, de tener la conducta proactiva en el campo de las organizaciones, a los líderes de alguna manera escuchando a sus colaboradores y enfocándolos y dándoles oportunidad para realizar trabajo, desarrollo de iniciativa, desarrollo de creatividad en el trabajo, en fin, y todos estos aspectos en donde las personas, ¿verdad? Obviamente, aparte de la motivación externa que les pueda dar su salario y todo lo demás, la parte interna, ¿verdad? De la realización personal y todos esos aspectos se van conjugando en las organizaciones y van generando pues el famoso sentido de pertenencia, de compromiso, en fin, la adecuada realización de las tareas encomendadas, bueno, pues esto, el marco de promover entornos organizacionales favorables y en donde la norma no pide mucho, pide simplemente claridad en el trabajo, claridad en las funciones, en las responsabilidades, ¿verdad? Señalamientos y facultaciones con mandos muy claros, con delegación cierta, en fin, todos estos aspectos los va a promover la norma 35 en los entornos organizacionales favorables. Entonces, bueno, entre los factores de riesgo y los entornos organizacionales favorables surge una problemática muy cierta y muy real en las organizaciones, la violencia laboral. La violencia laboral también se convierte en un factor de riesgo. Y obviamente, ¿qué es lo que hay que buscar? Pues obviamente abatirla, quitarla, erradicarla y también los temas relacionados con la no discriminación. Todos estos aspectos pues son promovidos desde la norma 35. Y pues ustedes hablan de no solo responsabilidades en el trabajo, fomentar la comunicación, fomentar la solidaridad mutua, el trabajar mejor la relación supervisores-trabajadores, en fin, todo esto lo hace la práctica de un entorno organizacional favorable. Yo aquí quiero dejar también puntual que con estos elementos la empresa y el personal de mando están obligados a prevenir los factores de riesgo en el trabajo. Y los principales están relacionados, ya lo mencionaba, con las condiciones del ambiente de trabajo,
las cargas de trabajo, la falta de control, la autonomía, que esto se da mucho, la jornada del trabajo, la interferencia en la relación familia, etcétera. Y aquí quiero mostrarles a ustedes para que de manera muy directa y a través de la pantalla y de la lectura, ustedes puedan identificar si en su empresa y centros de trabajo existen factores de riesgo psicosocial imputables a su empresa. Y aquí obviamente pudiéramos tener aspectos tan generales que pudiéramos también concretar desde la experiencia de cada uno, y por eso se habla de mi observación en el centro de trabajo de cada uno de estos factores de riesgo. Y si se dan, bueno, en mi ámbito de influencia, ¿qué puedo yo hacer? En otras palabras, la norma 35 no va a instalarse nada más porque está escrita y porque una autoridad la pueda supervisar y vigilar. Se va a instalar por la voluntad de todos y cada uno, y particularmente por activar esta obligación cada uno desde el punto de vista de la responsabilidad personal y de sus obligaciones que tiene para con el trabajo mismo y para con los demás. Y entonces, pues obviamente, si yo soy una persona que ocupa mando, si soy director, si soy supervisor, si soy gerente, si soy ejecutivo, etcétera, tengo una responsabilidad de qué hacer, pues en que mi tramo de control, la norma cobre vigencia. Y entonces, si hay condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, ok, ¿qué puedo hacer? Cargas de trabajo que excedan la capacidad del trabajador, falta de control sobre el trabajo, posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando esto lo permite, autonomía, jornadas de trabajo superiores, en fin, ahí están los 9 puntos que de manera muy rápida y que grosso modo quiero yo presentarles a ustedes para que ustedes mismos identifiquen y hagan un análisis muy rápido. Este es un cuestionario para análisis de uno de los conceptos centrales, que son los factores de riesgo. Y luego tenemos otro cuestionario que no viene en la norma, pero que de alguna forma se infiere por todos los conceptos que trae relacionados con el entorno organizacional favorable. La norma lo voy a puntualizar más al rato, les voy a decir cómo hace el análisis de los entornos organizacionales favorables, y prácticamente los hace a partir de las empresas que tienen un tamaño mayor a los 50 trabajadores. Bueno, hay otro cuestionario con el que podemos ayudarnos a identificar rápidamente la promoción de un ambiente laboral favorable. Está promover el sentido de pertenencia, cuenta con un balance adecuado de cargas de trabajo, capacitar a su personal en la adecuada realización de las tareas, contar con la descripción precisa de responsabilidades, impulsar la participación proactiva y la comunicación entre trabajadores y jefes, supervisar que las jornadas de trabajo regulares se apeguen a la ley del trabajo, tienen un sistema de evaluación y de reconocimiento del desempeño. Esto es fundamental en la parte de la evaluación de las entornos organizacionales favorables, sobre todo en las empresas que tienen más de 50 trabajadores. La evaluación del desempeño y su reconocimiento. Tiene un área enfocada a identificar y mitigar los factores de riesgo y tomar medidas para implantar y dar seguimiento a las prácticas que constituyen esta parte. Bueno, y por último, en esta parte también quiero presentar un cuestionario de análisis que está también en los numerales de la norma como ejemplo, y que obliga desde desde el 23 de octubre del 2019, y es el registro de los acontecimientos traumáticos severos. No este es un curso ni tampoco una asesoría, simplemente es hacerles ver a ojo de esta pantalla que cada uno de sus trabajadores tiene que estar registrado, bueno, tiene que hacer este registro en particular de la situación con respecto a el cuestionario para identificar si fueron o no sujetos a acontecimientos traumáticos severos, y de ser el caso, bueno, pues tenemos ahora algo que pues antes posiblemente se sabía o se conocía por el jefe inmediato, pero no era público ni a nivel de organización. La situación particular de cada persona afectada por cuestiones de trabajo o en el inter que va de su casa al trabajo, en fin, y que de alguna manera le van a dar al administrador y al responsable de la aplicación de la norma, pues la oportunidad de indagar y de hacer profundización o hacer un zoom respecto a qué está pasando con el trabajador,
pues que ha tenido problemas con el sueño o que ha tenido problemas con acontecimientos traumáticos como un secuestro o actos de violencia, etcétera. Aquí obviamente pues este registro nos abre una ventana de comunicación muy importante, una oportunidad de entrevistar y en su caso de aquilatar y valorar si la persona requiere o no ser derivada a una situación de valoración adicional. Bueno, entonces voy a concluir y voy a hacer el aspecto a las preguntas. Si ustedes quieren hacerlas con mucho gusto, después de terminar esto doy la participación. Entre los beneficios de esta norma están, entre otros, el compromiso del trabajador, el famoso engagement. Luego tenemos la mayor productividad y competitividad en las empresas pues, que han hecho prácticas de entornos organizacionales favorables, está muy demostrado, los equipos de alto rendimiento, la autogestión, en fin, el desarrollo de iniciativas, autonomía y creatividad en el trabajo, el empleo estable y bajo estándares éticos y la formación continua del personal, sentido de realización y logros profesionales. Entonces dejo de compartir y abrimos con mucho gusto el panel para preguntas y respuestas. Fui muy rápido, pero bueno, ya ahora sí estamos en el tema de conectar. Ahora la motivación de ustedes en relación a esta exposición y las preguntas que quieran hacer, por favor, son bienvenidas. Por ahí tenemos la indicación de quién puede hacer la pregunta. Marco Antonio Ávila, estoy viendo que levanta la mano. Algunas otras personas no las tengo en pantalla, no sé en qué momento puedan indicar su participación, pero adelante. Bien, señor expositor, usted hablaba del entorno organizacional y de los factores de riesgo que existen en las empresas. Primero, tengo entendido que esta norma aplica nada más a empresas que tengan 50 o más de 50 empleados elaborando en la misma. ¿Qué pasa con las pymes o las medianas? ¿Esas están exentas de la aplicación de esta norma? No, a Primera ver, pregunta. sí, pero muy bien. Qué bueno que lo pregunta. Yo comenté que a partir de las 50 se hace el análisis de los factores de promoción de entorno organizacional favorable, como es la evaluación del desempeño. Pero la norma aplica en 3 categorías, de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50 y de 50 a más. Ese es el parámetro. En las empresas de 1 a 15 trabajadores, como todas las demás, están obligadas al registro de los acontecimientos traumáticos severos. Eso están todas. La segunda, de 16 a 50, el cuestionario se reduce a 45 preguntas, que es otro cuestionario con el que se va a hacer el análisis de los factores de riesgo. Y eso es básicamente lo que enfoca el cuestionario 1 para los trabajadores de las empresas que van de 1 hasta 50. Y de más de 50, el cuestionario aplica con 75 preguntas. ¿Sí? ¿Queda Bien, aclarado ese punto? sí, sí, correcto. Otra pregunta. Cuando hablaba usted del entorno organizacional favorable, hablaba de muchos factores y entre ellos mencionó los sueldos de los empleados que más o menos tienen que ser retribuidos igual trabajo igual a salario y sobre todo en aquellos casos de riesgo mayor, como pueden ser actividades altamente peligrosas por la misma Naturaleza actividad, del trabajo. la naturaleza del trabajo o por enfermedades profesionales que se le puede llamar. Recuerdo que cuando estaba el tratado ahora el nuevo tratado TEMEC, fue una controversia que se tuvo y que aplazó un poco la firma de este tratado, porque los países Canadá y Estados Unidos no estaban de acuerdo con ciertas políticas laborales del entorno precisamente internacional de las empresas mexicanas o del país. ¿Qué tanto incide y es necesario replantear, modificar o ya está contemplado dentro de la norma esa disyuntiva que había con respecto a los salarios de los otros países para la firma del TEMEC? ¿Y qué pasa con aquellas empresas que no la apliquen?
punitiva o nomás es, ¿cómo se llama? De, de conocimiento para que las empresas la apliquen, o si hay ya alguna sanción punitiva por el incumplimiento de esa norma. A ver, la norma como tal es una norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas establecen solo obligaciones y nunca sanciones. Eso es así muy claro por el aspecto mismo de la legislación correspondiente. Ahora bien, la que sanciona está pues siendo la Ley Federal del Trabajo y todas las normativas que se han establecido pues aplican a todos los centros de trabajo. Si de alguna manera hablamos de un salario y este salario es por abajo de lo que marca la ley, yo mencioné que era un factor de riesgo. Obviamente lo que se recomienda aquí no estar por abajo de lo que viene siendo lo que marca la propia ley. En ese sentido, las empresas pues tendrán que adaptar y ver que será un factor de riesgo no estar cumpliendo con la parte relacionada al salario. Eso fue lo que yo quise comentar. La situación ya particular de que si va por arriba o tiene que ser igual o etcétera, pues obviamente es una situación que le corresponde directamente a la dirección y tendrá que asumir el riesgo y alinearse a lo que está marcado. Obviamente, pues todos queremos tener empresas competitivas con salarios competitivos y obviamente esa parte, pues, está siendo sujeta al tema del management. No es un asunto, pues, que directamente la norma 35 lo vaya vamos a decir, a afectar a uno por esa situación. Lo que se va a afectar es el ambiente de trabajo. Y obviamente en cualquier inspección, al no cumplir con esa norma y el inspector en un momento del trabajo identificar otras situaciones, bueno, pues irán cobrando de alguna manera cuenta a la empresa en función de la justificación que haga de sus datos. Gabriel, nos pregunta Jesús Farfán, ¿qué medidas recomendamos para mitigar el mobbing? ¿Qué medida? Bueno, está establecido en la propia norma que las empresas deben de marcar en su compromiso de la alta dirección una política de prevención de riesgos y en esa política mencionar qué van a hacer con los asuntos de mobbing o de violencia laboral. Obviamente la norma también prevé que las personas en el trabajo puedan hacer uso de un mecanismo, una herramienta para hacer sus denuncias. Y en este sentido la empresa tendrá la obligación de instalar ya sea un buzón de quejas o de recepción de denuncias o reclamaciones, o también un correo electrónico o un call center, como lo hacen algunas empresas, para recibir de esa manera las denuncias que se presentaran en contrario de ya sea violencia laboral, un ambiente organizacional favorable e incluso situaciones de riesgo detectadas por los propios trabajadores. ¿Y qué debe hacer la empresa en esa política y en ese mecanismo cuando lo instale? Dar, pues obviamente, esa protección que le da a cualquier persona el hecho de que denuncie un acto que per se está mal y que de alguna manera le dé la protección, la confidencialidad, la seguridad, la no represalia, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo la celeridad para resolver ese tipo de temas. Entonces, obviamente, ¿de qué se recomienda? No solo del mecanismo, se recomienda también en algunos casos de un procedimiento, que eso de alguna manera simplifica. Y hay quienes, en algunos casos, que tienen comisiones, usan protocolos. Entonces, esa es la fórmula en la que de alguna manera habrá que atender todos estos asuntos, pero la declaratoria principal se da en la política. Cero tolerancia a los aspectos de violencia, cero tolerancia a los aspectos de discriminación del trabajo. Gabriel, nos da tiempo solamente para una última pregunta de Aranza Trejo, que dice que dígame. Que los acontecimientos traumáticos severos pueden ocurrir incluso en el trayecto del domicilio al trabajo y viceversa. Que sí, es correcto. Es correcto. Sí, y claro, y asumir la responsabilidad, la propia empresa, en cuanto a hacer la valoración, y la valoración no necesariamente, porque muchos dicen, bueno, ¿y qué la tiene que pagar la empresa? Claro, se tiene que hacer responsable y hay mecanismos, pues como el Seguro Social y algunas otras instituciones que puedan también apoyarlo. Pero fundamentalmente se hace la valoración y de ahí se deriva a la evaluación
ya sea médica, y tiene que ser por un médico con su título profesional y su cédula. Un psicólogo no puede ser alguien que le pegue al psicólogo o que tenga cierta habilidad psicológica, tiene que tener también título, y el psiquiatra. Son las tres figuras que reconoce la empresa, la norma para la valoración de estos acontecimientos.